Aquí llegó un cliente con una camioneta Land Rover atrás con el check engine y un ruido como si tuviese una fuga de vacío. En realidad viene por eso, no viene por el check engine, viene por el ruido que tiene en la camioneta. Que me la dejó aquí, me dijo, oye, chequéamela por favor, ¿qué es lo que pasa? El ruido. Meter una manguera para ver de dónde suena. Normalmente yo con una manguera puedo escuchar qué es lo que hace, por dónde viene el ruido. Saco aquí, no se le quita. Es una fuga. La bomba de vacío, no, tampoco. Pero el ruido se escucha más que nada aquí adelante en el múltiple aquí. Uy, aquí tiene el ruido fuerte. Aquí no tanto, pero aquí. En el múltiple. Entre medio del múltiple. La correa no, la correa se escucha bajito, pero aquí fuerte. Ahí. Ahí está el ruido. Parece que hay una manguera rota. Ahí. Parece que hay una manguera rota que está metida entre el centro del múltiple de admisión. Así de rápido con esta manguera pudimos chequear por dónde es porque a veces se podía hacer la correa, pero la correa no se oye fuerte, se oye aquí fuerte el ruido, aquí en el medio. Vamos a sacarle el múltiple de admisión para ver qué es lo que dice. Bueno, sí, efectivamente, aquí está la válvula PCV que se ve allá abajito de los gases del motor que van hacia ese huequito que está ahí. Lleva una manguera, van hacia el múltiple de admisión, el intake manifold, para sacar los gases, ¿verdad?, del motor. Esta manguera se la colocaron ahí en la PCV, esa verdecita que se ve allá abajo. Tac. Y esta es la otra que va hacia el múltiple de admisión. Entonces esta manguera está como, primero no es para eso, y segundo que está hinchada. Entonces internamente ella está como haciendo una vibración internamente, y por eso se pega aquí. Por eso es que está haciendo el ruido. Vamos a cambiarle esa manguera porque esta manguera no es para eso. Eso realmente ahí puede ser, no sé, no estoy seguro, que lleve un tecalán así como este. Tecalán plástico. No estoy seguro. Pero ya ese trabajo lo hicieron ya porque bueno, se nota pues que ya le colocaron esta manguera. Está cortada aquí. Tiene esa abrazadera que no es de este carro. Está hinchada la manguera. Debe ser el ruido que tenía esta camioneta, por eso lo tuvimos que sacar aquí el múltiple de admisión para poder hacer ese trabajito ahí rápidamente. Vamos a quitarle ese ruido. Préndala. Préndala a ver qué suena. ¿Y ahora? Es un monstruo, parce. ¿Estaba rota o qué? No, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que
ya le habían cambiado la manguera. Sí. Y para mí ella utilizó un material así o una manguera más resistente hacia el aceite. Le metieron una manguera que se debilita pues con el aceite, no es para eso, no es para el aceite. Y cuando los gases del motor ya obviamente van subiendo con aceite y eso, la manguera se hincha. Entonces, como tiene una curva, cuando la manguera se hinchó, estaba muy débil, ¿verdad? Entonces con la debilidad en la curva estaba haciendo como diafragma. La cambió la manguera. Allá de por acá.